En esta ocasión vamos a contar un cuento sobre la Revolución Mexicana. Nuestro cuento se titula La gran aventura de la Revolución Mexicana. Espero que te guste. Hace más de 100 años, en México gobernaba don Porfirio Díaz Mori, un presidente que llevaba en el poder casi 30 años. Desde que México logró su independencia, en el año de 1821, el gobierno no había logrado la estabilidad económica de los habitantes. Sumando a esto las intervenciones extranjeras, como la norteamericana en 1847 y la francesa en 1862, las cuales contribuyeron a ampliar la inestabilidad política y social del país. El general Porfirio Díaz llegó a la presidencia a través de un movimiento armado en el año de 1876, llamado la Revuelta de Tuxtepec. Y aunque con su gobierno había llegado el ferrocarril, el telégrafo y muchas fábricas, algo no estaba bien. Mientras unos pocos vivían con lujos, la mayoría de la gente trabajaba muy duro y seguía siendo pobre. Había muy bajos salarios, largas jornadas de trabajo dominical y además trabajo nocturno, muy inseguro e insalubre. Eran tan explotados que parecían esclavos. Los campesinos araban la tierra de sol a sol, pero las tierras no eran suyas. Los obreros trabajaban en fábricas agotadoras por muy poco dinero. Los niños pobres casi no podían ir a la escuela. El dinero que se ganaba no era como lo conocemos actualmente. Eran fichas o vales con el nombre de la hacienda o fábrica en donde trabajaban, y solo podían utilizarlo en las tiendas de raya del lugar en donde estaban trabajando. Estas tiendas de raya eran lugares en donde los obreros o campesinos eran obligados a comprar, y se llamaban de raya porque como la mayoría de los mexicanos de esa época no sabía leer ni escribir, es decir, eran analfabetas, solo colocaban una raya en lugar de su firma, aceptando así lo que debían. Con este método, los patrones ganaban mucho, porque supuestamente pagaban un salario, pero ese mismo lo usaban para comprar en su propia tienda. Y como los precios de los productos eran muy caros, los trabajadores se quedaban endeudados por mucho tiempo, e incluso podían heredar sus deudas a sus hijos, ya que con la muerte del obrero no terminaba la deuda. Además, los trabajadores estaban muy molestos porque no podían renunciar a una fábrica o hacienda si es que tenían una deuda, y si lograban escapar, para huir de estos malos tratos, eran perseguidos. Muy molestos por estas situaciones, además de los abusos que sufrían con largas jornadas de trabajo por los salarios mínimos, maltratos, mala alimentación, accidentes frecuentes y enfermedades, fue que iniciaron los primeros movimientos revolucionarios con la huelga de la mina de cobre en Cananea, Sonora, en donde los propietarios eran estadounidenses, beneficiados por las políticas de Porfirio Díaz. Por el contrario, los obreros mexicanos que trabajaban en las minas vivían, como ya sabemos, en condiciones de explotación y pobreza, sin derechos laborales. En esta mina había trabajadores mexicanos que ganaban solamente 3 pesos diarios. Sin embargo, los estadounidenses ganaban más de 14 pesos diarios. Es por eso que el 1 de junio de 1906, más de 2,000 trabajadores mexicanos decidieron llamar a huelga. Sin embargo, los trabajadores estadounidenses decidieron atacarlos hasta expulsarlos de la mina. Esta huelga dio inicio a otras rebeliones en México. Estamos cansados de esta situación. Aquí solamente nos explotan. Hagamos lo mismo que en Cananea. Vayámonos a huelga. Sí, comentaron el resto de los compañeros. Y es entonces cuando el 7 de enero de 1907, en Río Blanco, Veracruz, inicia la huelga. Esta huelga fue el verdadero inicio de la Revolución de 1910. Al darse cuenta de esa situación, un hombre tranquilo, pero decidido, llamado Francisco I. Madero, observó todo esto y pensó: México necesita libertad y democracia. Todos debemos poder elegir a nuestro presidente. En mayo de 1909 escribió un libro llamado La sucesión presidencial y comenzó a hablar en plazas y pueblos para invitar a la gente a luchar por el derecho a votar. Pero a don Porfirio no le gustó la idea y mandó a encerrar a Madero.
Sin embargo, Madero logró escapar y lanzó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, con un mensaje que cambiaría todo. Mexicanos, levántense en armas el 20 de noviembre. Y así comenzó la Revolución Mexicana. Pronto aparecieron líderes valientes en distintos rincones del país. En el sur de México, Emiliano Zapata, con su caballo blanco y su sombrero ancho, defendía a los campesinos. La tierra es de quien la trabaja, decía. Su sueño era que cada familia pudiera cultivar su propio maíz y frijol. En el norte, Pancho Villa y su División del Norte viajaban en tren y caballo, ayudando a los más pobres. Villa era querido por su valentía y porque repartía comida y ropa a quienes no tenían nada. También estaba Pascual Orozco, un jinete que fue de las tropas irregulares del estado de Chihuahua y participó en las primeras batallas contra Porfirio Díaz. También se dio a conocer Venustiano Carranza, serio y con lentes. Él organizaba estrategias para que México tuviera nuevas leyes. Pero en esta historia no solo había hombres, también estaban las Adelitas, mujeres valientes que no se quedaron en casa. Algunas llevaban comida a los soldados, cuidaban a los heridos y animaban a todos con sus canciones. Otras peleaban con rifles y cananas cruzadas en el pecho. Viajaban en trenes y caballos, dormían al aire libre y compartían el mismo riesgo que los hombres. Por todas partes el pueblo se unía. Campesinos, obreros, estudiantes, niños que ayudaban llevando mensajes y ancianos que cuidaban de los animales. Todos soñaban con un México más justo. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz dejó el poder y se fue lejos. Francisco I. Madero se convirtió en presidente, pero enfrentó problemas y enemigos. Madero restauró la Constitución, prohibió la reelección y estableció el voto popular. Sin embargo, estos cambios no fueron suficientes para satisfacer las necesidades del pueblo. La revolución no fue un camino fácil. Hubo alianzas, traiciones y nuevas batallas. En medio de todo, Zapata seguía defendiendo el Plan de Ayala para devolver la tierra a sus campesinos, por lo que tuvo desencuentros con Madero. Villa seguía luchando en el norte para que el pueblo viviera mejor. Durante 10 días, del 9 al 19 de febrero de 1913, se dio la Decena Trágica, hechos en los que Victoriano Huerta, quien era hombre de confianza de Madero, había firmado un acuerdo con el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y traicionando al presidente Francisco I. Madero, lograron su arresto junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Con eso, Victoriano Huerta tomó la presidencia de México, siendo un dictador utilizando toda la fuerza militar. Luego de varios enfrentamientos armados, protestas y desencuentros por la situación del país, Venustiano Carranza llamó al Congreso Constituyente y fue promulgada la Constitución de 1917 el día 5 de febrero, una de las más importantes de América, con derechos para los trabajadores, los campesinos y los niños. Con el tiempo, la paz volvió poco a poco. Los niños volvieron a las escuelas, las familias a sus casas y las canciones revolucionarias comenzaron a contarse como historias para las nuevas generaciones. Desde entonces, cada 20 de noviembre recordamos que la Revolución Mexicana fue mucho más que una guerra. Fue la revolución de un pueblo entero que soñó con un futuro mejor y gracias a eso se lograron las condiciones laborales que actualmente tenemos. El derecho a que los niños pudieran ir a la escuela sin necesidad de ser hijos de hacendados o de dueños de fábricas. Es por eso que tenemos mucho que agradecer a los héroes revolucionarios, quienes durante tanto tiempo padecieron para que nosotros logremos vivir como lo hacemos hoy en día. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir el video.